Hola, 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 hola. ¿Cómo Hola. estamos? Hola, hola, hola. Hola, hola. Oye, vamos a partir el segundo capítulo de nuestro video podcast llamado La Gira. Estoy aquí acompañado por mi mentor en el turismo estudiantil, don Diego Aguilera, mi hermano. Diego, ¿cómo estás? Súper bien, pues Camilo, un día más, un capítulo nuevo, nuestro segundo capítulo del podcast. El primero estuvo súper entretenido. La gente se alegró, se rió de vernos. Sí, ¿sabes qué me pasó? Que la gente nos dijo así como, oh, qué rico, chiquillo, lo que están haciendo. Nos tiraron buena onda. Súper buena onda. Así que súper buena no, onda. súper bueno. Pero hoy día queremos hablar de algo especial y ya vamos a entrar a tierra derecha. El tema de hoy, tips para contratar una gira de estudios y no morir en el intento. Oye, nos preguntaron harto de eso. Nos preguntaron harto porque... ¿Cómo contratar una gira? ¿Qué es lo que hay que porque hacer? ¿Qué es lo que hay que buscar? La vez ¿Cómo lo hacemos? en el capítulo anterior como que los tiramos así como... Pero dijimos ya, vamos a ahondar mucho y vamos a tratar de darle como un punto más detallado a cada uno. Por ejemplo, para mí es súper importante mencionarle a la gente que tiene que haber una reunión. Okay. Una reunión en donde puede ser primero o con todo el curso o con la directiva, pero tiene que haber algo que está con la empresa con la que tú vas a trabajar. Perfecto. En donde, por ejemplo, le puedes hacer las preguntas al ejecutivo, que te explique cómo funciona la empresa, cuál es la estructura de la empresa, por quién está conformada. Es una empresa que tiene años de experiencia, no tiene años de experiencia. ¿Sabéis qué otra cosa también que a veces limita a algunos papás en hacer estas reuniones? Es que dicen, pucha, tener que ir a la agencia me da un poco de lata, o organizarnos en el colegio para la reunión de apoderados y cómo lo hacemos. Hoy día hay soluciones para eso, ¿no? Sí, hoy día de hecho, una de las grandes herramientas es, las reuniones online. Sí. Que serían vía Zoom, vía Meet, bueno, hay varias plataformas. Hay varias plataformas. Sí, hoy día las reuniones online fue una de las cosas hermosas que nos dejó la pandemia. De hecho, nosotros cuando partimos en esto de la gira, no sé si te acordáis, teníamos que ir a los colegios, al puerta a puerta. Teníamos que ir hoy, que era terrible porque no una mala experiencia, era terrible porque uno se moría de frío. Sí. Las reuniones de apoderados por lo general son entre las 7 y las 9 de la noche y estar afuera de los colegios siempre hacía un giro, o sea, hacía un frío increíble en las reuniones de apoderados, y hoy día nos permite poder estar en la comodidad muchas veces de nuestras casas como ejecutivo y también en la comodidad de la casa de la familia. O sea, y además mucho más cercana, encuentro yo. Tú me vas a decir, ¿cómo más cercana si es vía Zoom? Sí, pero como que estáis más cómodo. ¿Y sabéis qué otra cosa también importante y un tips que les dejo a los papás? Pidan la autorización a las empresas para poder grabar estas reuniones. Creo Sí, que es muchas veces es importante. súper buen respaldo que ustedes puedan como papás grabar la reunión, no con el fin de alguna manera como de te pillé empresa, tú me ofreciste algo y me estás ofreciendo otra cosa. No, porque para eso están los contratos. Pero creo que siempre es importante para no interpretar la información que nos y entregan. además de eso hay papás que hoy día no pueden participar por temas especiales. Por y ejemplo, tú le puedes mandar el link y ese papá revive la reunión. Claro. Y también, Diego, es súper importante que previo a esto ¿Ya? exista 2 o 3 agencias con las que tú citas a la reunión. Siempre una terna. Me ha pasado que hay reuniones donde llegan 5, 6 agencias, 10 agencias. ¿Cómo elegir la agencia? ¿Qué idea le daría el papá para elegir esta agencia? Bueno, primero buscar experiencias que hayan dentro del mismo grupo, gente que ya ha vivido. Siempre hay compañeros del curso más grande ya vivieron la experiencia anterior. Buscar la recomendación. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Pero ahora, si no tienes, porque también hay empresas que, justo con este colegio nunca ha trabajado ni nada de eso, buscar en redes sociales. Creo que también redes sociales es una alternativa para ver qué tan activos son, cómo funcionan, qué es lo que hacen. Sí. Ver la cantidad de seguidores versus la cantidad de likes que tienen. ¿Cachai? Claro, por ejemplo, es muy importante. Es una empresa con poquitos seguidores, es raro también hoy día, sobre todo en turismo estudiantil, donde los chicos son muy activos en redes sociales. Claro. Entonces, y además que a través de las redes sociales quedan muchas veces también los testimonios de los mismos pasajeros que han vivido experiencias anteriores con la empresa. Entonces también es importante ahí revisar las redes sociales. Y ahí tú puedes ir haciendo también un pequeño filtro de cuáles empresas va a trabajar con. Ahora, una vez que ya seleccionamos a las 3 o 4 empresas, ¿qué es importante buscar en cada una de las empresas? Es que por eso te decía, ahí quería ir. Cada empresa tiene sus propias intenciones o sus propias formas de trabajo.
Tenemos empresas que son muy experienciales en lo natural, en el outdoor, digámoslo así. Sí. Y también es importante conocer a tu curso. Entonces, si tu curso le gusta mucho el outdoor, Sí. y es un curso que le gusta caminar y tienes chicos que le gusta el trekking, súper bien irte con ese tipo de agencias. Hay otras agencias que son harta fiesta, por un ejemplo. Claro. Y tu grupo es bueno para las fiestas, también ándate por ese lado. Hay otros grupos que tienen una mixtura, en donde se preocupan más de todo, de experiencia cultural, seguridad. Ahí también puedes buscar ese tipo de empresa. Entonces ahí también puedes ir viendo Y hay cuáles veces- son los lineamientos que Y hay tiene cada veces empresa. empresas que te ofrecen para diferentes tipos de públicos, diferentes tipos también de productos. Claro. Que son ya más especialistas en el tema, que en este caso nosotros representamos a Turismo Crea. Claro. Nosotros como empresa tenemos esas características, digamos. Que hoy día tenemos una mixtura de viajes en donde la gente, además, nosotros somos los que hacemos los programas. Claro. Entonces yo también le digo a la gente, dime qué experiencia quieres vivir y también te ayudo a prepararla, ¿cachai? Correcto. Creo que eso es súper importante. Y lo otro, como otro tips importante, es revisar los itinerarios. A ver, explícame un poquito el término itinerario, porque a veces la gente no lo entiende. Yo lo entiendo perfectamente, pero expliquémosle a nuestros amigos que están viendo las redes sociales y que están viendo este podcast en qué consiste un itinerario, qué es un programa también, o escuchando este podcast, qué es un itinerario de viaje, qué es un programa de viaje. A ver, cuando tú cotizas una gira de estudio, te llega un producto, te llega un papel, normalmente. Un paquete, dice la gente. Claro, pero importante destacar que cuando tú cotizas giras de estudio no es lo mismo que contratar un paquete de vacaciones. Ok. Mucha gente se confunde y cree que es lo mismo que ir, voy a poner el ejemplo de, no sé, despegar.com. ¿Cachai? Ya. Que tú ahí puedes descargar, es una mega empresa, por eso la nombro. Sí. Y puedes descargar un itinerario de viaje, pero no es lo mismo que el itinerario de giras de estudio. Los itinerarios en giras de estudio son distintos y funcionan de distinta manera. ¿Por qué? Porque viene todo, y tú tienes que pedir que venga todo muy detallado. Por ejemplo, incluye las tasas de embarque en el aéreo. Están incluidas. Perfecto. ¿Cachai? Tiene que estar las actividades que incluyen, la cantidad de noches de hotel versus la cantidad de noches de viaje en caso que sea un Ya, pero viaje. me estoy enredando. Entonces, lo que tenemos que definir con la gente es el itinerario de viaje. Vamos a hablar entonces de el día a día, que son las Y actividades. lo que incluye. Ah, perfecto. Están Entonces las el dos día a cosas. día y lo que incluye Claro. lo que incluye el producto que yo voy a recibir. Claro, pero también es importante porque en muchos casos te encuentras solamente con lo que incluye, ¿Ya? pero no con el día a día. Pero por ejemplo, el otro día, analizando un poquito la industria, porque también es importante hacer un análisis de lo que la industria le ofrece al mercado, hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de una empresa, por ejemplo, que decía 57 actividades, pero nos dimos cuenta que dentro de las 57 actividades en realidad habían 7 actividades que eran pagadas. Y la otra Y eran- habían 50 que era subirse al bus, bajarse del bus, Claro. mirar el hotel, salir Acá- del hotel, acá- entrar al hotel. Y cada uno de esas, digamos, experiencias que si bien, por ejemplo, hacer el check-in en un hotel es una experiencia, sí, pero es algo como una actividad. No. ¿Cachai? Y por eso es importante que se analice el itinerario en dos mundos. A ver, Las actividades que están incluidas, ¿ya? cuáles son las actividades pagas y cuáles son las actividades gratuitas y qué son las actividades que están. Correcto. A quién apuntan. Por ejemplo, me pasó también en su época que había una empresa con mucho trekking y los chicos tenían que subir un cerro. Sí. Y las condiciones físicas muchas veces no te acompañan a los chicos, sobre todo cuando... Entonces, Por eso entonces hay que es tan analizar importante el itinerario y las actividades con tu grupo. Conocer el grupo. ¿cachai? Eso es lo uno. Y lo dos es leer el día a día con el itinerario del programa, digámoslo así, como lo que van a hacer, porque ahí tú también te vas a dar cuenta si realmente todas esas actividades que te están ofreciendo se pueden realizar. Claro. Porque muchas veces es como, me metieron actividades, pero en realidad en el papel aguanta mucho, dicen. Claro. Entonces tiene que ser un espacio en donde los papás analicen esto, se dejen acompañar o asesorar ahí por cada uno de sus ejecutivos y puedan escoger la empresa que te entrega el itinerario más acorde a las necesidades de tu grupo. Ya, pero ahí en el itinerario me gustaría aportar un poquito a esta conversación, ¿cierto? Y en el itinerario es súper importante también, papás, que nos fijemos, y chiquillos también que están mirando este podcast o escuchando este podcast, ¿cierto? Que nos fijemos en el que tenga actividades en la mañana, al mediodía y en la noche. O sea, tener al grupo 100% Ocupado todo el día. Eso ¿Por qué? es fundamental. ¿Y por qué razón? Porque estamos hablando que son chicos, la gran mayoría de 16, 17 años, que si yo le dejo tiempo libre, ese tiempo libre muchas veces ocurren situaciones que no queremos que vivan los chiquillos de la gira de estudio. Mira, yo siempre cuento esto, digo, A ver. mira,
cuando ocurren los accidentes es porque los chicos no tienen nada que hacer. A ver, En ¿cómo su así? mayoría de veces. Por ejemplo, están todos sentados en la playa mirando el mar y empiezan, está puesto que yo subo a la palmera y me bajo corriendo. Ah, claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tienen momento de ocio para inventar. Que está bien, Entonces, porque la son idea es chicos, que- pero hay que mantenerlos ocupados. Claro, entonces la idea es que si tengo una actividad en la playa, dentro de esa actividad esté una actividad dirigida. Mira, súper buen punto, porque por ejemplo, una actividad en la playa es como decir, tarde de playa es una actividad gratuita. Que Sí. va de la mano con lo que tú decías Correcto. recién. Pero si yo digo actividad en la playa, tarde de playa con torneo de alianzas entre el curso, por poner un ejemplo, ¿Sí? ya es una actividad que si bien puede ser gratuita, pero tiene también la acción de la agencia en donde va a ser un espacio controlado y manejado. Claro. ¿Cachai? Y ahí ya cambia el fondo de la actividad. Otra No es, cosa- no es que los cabros estén ahí acostados haciendo nada, sino que los vamos a llevar a que vivan la experiencia de playa, porque Claro. si vaya a Camboriú, tú quieres estar en la playa, obvio, ¿cachai? Quieres bañarte en el mar, obvio, pero tiene que ser un espacio en donde la agencia o el equipo organizador lleve la batuta, ¿cachai? Cami, tú como general, porque tú eres general, en general lo llamamos nosotros a Sí. los guías, lo hablamos en el primer capítulo. El coordinador O sea, general está a cargo ahí de toda la logística de una locación, en este caso Bariloche o Camboriú. Tú eres o Cancún. coordinador general en Bariloche. ¿Y qué pasa con las noches libres? Me toca mucho. Nosotros, por ejemplo, en Turismo Crea tenemos todas las noches siempre una actividad. Claro. Pero ¿qué pasa cuando hay otros grupos que a lo mejor escogen empresas que tienen noches libres o tiempo Me libre? pasa mucho- ¿Qué hace un chiquillo en una noche libre? Es complejo. ¿Qué pasa porque con la empresa? ¿Qué hace la empresa después de la cena, por Se ejemplo? va a acostar, po. ¿Cómo así? Porque terminó tu servicio, ¿cachai? Y eso es lo complicado, los papás de repente no lo entienden. A ver. Y yo les explico, le digo, mira, con nosotros tú contratas un servicio 24/7, Correcto. ¿cachai? En donde estamos 24 horas con los chicos, tenemos distintos turnos para nuestros coordinadores, tenemos equipos locales que van a estar supliendo ahí en caso de que pase cualquier cosa. ¿Ya? Pero cuando tú te vas a la discoteca y todo el macro de giras de estudio está en la discoteca, en donde no se vende alcohol, en donde tú tienes un control de lo que los chicos están haciendo, los están mirando, Hay un control de coordinadores- ingreso y salida de las actividades. hay coordinadores afuera, Hay toda una logística hay una propia de la logística actividad. detrás para darle sostén a esta actividad. ¿Ya? Y tiene el control de los chicos y saben lo que están haciendo. En Claro. cambio, cuando están en el hotel, bueno, por varias políticas de trabajo con menores de edad, los coordinadores no pueden entrar a las habitaciones de los menores de edad, por poner un ejemplo básico. O sea, es una política de Turismo Crea. Es una política nuestra, obvio, porque trabajamos con el código EXNA y tenemos todos los sellos de Sennatur y todas esas cosas, en donde somos bien estrictos con ese tema y yo no sé lo que están haciendo dentro de la habitación y no lo puedo saber porque es para protección del menor también. Entonces ahí viene Entonces, un ocurren problema, cosas- una dificultad más que un problema, una dificultad para el apoderado que va a cargo, al y, la, apoderado y la- acompañante. y la logística en general del profe, viaje, por al ejemplo. profe. Imagínate el profe metido en la pieza con los cabros. complejo. No puede, ¿cachai? No al lugar. Por más allá que el profe lo que quiera es cuidar, proteger, acompañarlos, que no les pase nada, es muy mal visto. Y es un factor de riesgo tanto para el profe como para los niños. O sea, es para todos. En donde es por eso que una actividad como la discoteca tiene que ser una actividad para mí que tiene que estar sí o sí, o una actividad controlada, por ejemplo, como el bowling también. Que muchas veces decir, sabes que a los cabros no les gusta tanto disco. Entonces no le pongamos toda la noche disco, pero armemos algo. Vamos al bowling en la noche y jugamos en el bowling. Ya, pero vamos a ¿cachai? pelar, vamos a pelar. Y nos quedamos. El otro día yo vi un programa, no voy a nombrar la empresa por razones obvias, por razones éticas, ¿cierto? Pero usted puede encontrar ahí en la industria, la va a ver. Y nos encontramos que efectivamente tenían muchas noches de discoteca, mucha fiesta, era como Claro. su centro de la fiesta. Claro. Y decía, si tú analizabas el itinerario del programa, efectivamente te mostraban que todas las mañanas eran mañanas libres. Y el argumento que le dieron a esta mamá que me contó este tema, ¿cierto? El argumento era que los niños duermen. No, ¿Cómo así? O sea, en la gira de estudio no duermen los chiquillos. sí, duermen y descansan, pero el tema es, a ver, yo también le digo a los papás, ¿tú me pagaste a mí para que tenga el cabro durmiendo en el hotel? No, po. Tú me estás pagando para que tu hijo tenga una experiencia. Correcto. Y dentro de esa experiencia está la discoteca, y están las excursiones, está jugar paintball, está ir al Ford Track, está, bueno, El escape el room, escape por room ejemplo. y el patinaje. Estamos hablando de Bariloche. En Bariloche en particular, pero en Camboriú tení el Beto Carrero, tení los barcos, tení otro, Uniplaya. tení los parques, Sí. en donde tú para eso me contrataste, para que tu hijo esté ocupado, Claro. no para que esté pasando la mona.
¿cachai? Perfecto, en entiendo. donde, claro, cuando tú tienes una fiesta, que entiendes que es una fiesta para jóvenes, en donde los cabros van a saltar, van a gritar, van a conocer chiquillas, van a conocer chiquillos, van a estar en su onda, Claro. hasta las 2, 3 de la mañana y llegaste al hotel, comiste algo y fuiste a descansar a una cama a una cama a una cama cómoda, a un espacio seguro, un espacio protegido. Sí. Al otro día te levantáis en condiciones reales, o sea, tampoco los vamos a levantar a las 5:30, 6 de la mañana, los levantáis a las 9, ¿cachai? Un poquito más tarde, porque sabéis que, pero no les dejáis mañana libre, o sea, eso no existe, ¿cachai? ¿Qué otro tips le podríamos nosotros hoy día recomendar a los papás que están eligiendo una gira de estudio? O sea, yo creo que otro punto importante a tocar A la hora ahí de elección. es el respaldo que tiene la empresa. ¿Ya? Y como tú decías hoy día, bueno, hoy día gracias a Dios y a la industria que ha ido mejorando constantemente, existen certificaciones. Diego, cuéntame un poco la importancia que tiene el estar en el registro Cernatur y cómo funcionan las certificaciones. Tú ahí igual llevas harto rato. Sí, ya, genial. Mira, lo que pasa es que hoy día el gobierno de Chile a través de Cernatur nos entrega a nosotros como empresa la posibilidad de inscribirte como en una página web, para que te hagas la idea, del registro de proveedores turísticos de Chile. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, si tú eres un hostal, un restaurante, una empresa de transporte, una empresa de turismo, una agencia de viaje, te registras dentro del portal de Cernatur y Cernatur de alguna manera lleva estadísticas de cuántas agencias de viaje existen en Chile, etcétera. Pero Cernatur no fiscaliza que la empresa funcione, Cernatur no te entrega herramientas tampoco, por ejemplo, en el caso de un fraude, de un alcance mayor con esta empresa, por ejemplo, ¿vale? ¿Ya? Entonces, Cernatur lo que hace nos reúne como industria dentro de una base de datos gigante y ellos llevan una estadística hermosa. De hecho, también Cernatur después hace promoción de Chile a través al extranjero, y en el extranjero también, cuando muchas veces le preguntan por Chile, Chile también invita a las empresas de turismo a promover el país afuera, por ejemplo. Ese es uno de los trabajos que hace Cernatur. Pero Cernatur es un ente fiscalizador y regulador de la industria. No lo es. O sea, hoy día en Chile no existe un ente regulador y fiscalizador, además de CERNAC. Sí, el CERNAC. El CERNAC es... Pero del turismo no existe. Para el usuario, el ente regulador de la prestación de un servicio turístico en Chile es CERNAC. Perfecto. Ese es el regulador, y de alguna manera, si tú tienes un problema con una empresa de turismo porque el contrato no, por ejemplo, no se cumplió, la empresa no cumplió con el contrato o con la prestación, tú debes acudir al CERNAC. Ya. Y a través del CERNAC ellos sí te van a poder ayudar, orientar y asesorar qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, Diego, ¿qué recomendáis tú cuando un papá está cotizando? ¿Dónde tiene que ir a mirar? ¿Tiene que ir a mirar también que estén las certificaciones? A ver, porque ¿qué es lo que te dice la certificación hoy día? ¿Qué es una certificación? Una certificación es un estamento... A ver, hay certificaciones hoy día que son certificaciones de calidad, ¿Ya? Y te lo quiero poner un ejemplo súper fácil de entender. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy súper simpático, pero eso viene muy de cerca. Demasiado, diría yo. O si yo digo, entonces como empresa yo puedo decir, yo tengo muy buena calidad. ¿Se entiende? Sí. Eso es una recomendación muy de cerca. Y la empresa que te diga, no, yo soy el mejor, o yo soy el número 1, o yo soy el número 5, el número 10, la verdad es que no tiene mucho sentido. Una empresa que en realidad te entrega un estándar de calidad y te dice, ¿sabes qué? Mi calidad fue certificada por un ente externo. En el caso, por ejemplo, de Turismo Crea, hay una organización externa que nos certifica año tras año para ver cómo están nuestros procesos de gestión. Casas certificadoras. Que son las casas certificadoras. Y existen diferentes normas también. En Chile existe, por ejemplo, la norma NH3067, que es la que tenemos nosotros, que es la del tour operador. Eso te iba a preguntar, porque están los tour operadores y la agencia de viaje, también hay ese otro mundo. Claro, y están los tour operadores emisivos y están los tour operadores receptivos. Pero, a ver, para grandes rasgos, para las giras de estudio, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú puedes trabajar con una agencia de viaje que venda giras de estudio, claro, una alternativa, y también tú tienes la alternativa de contratar un operador mayorista emisivo para giras de estudio. Al extranjero también, o receptivo también nacional. Claro. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este operador mayorista y la agencia de viajes? Por lo general, la agencia de viajes es un intermediario. Subcontrata a un tour operador. Entre tú como colegio y el operador. Entonces, claro, lo ideal es que tú, hoy día, sobre todo las giras de estudio, la gran mayoría de los operadores tenemos este producto gira de estudio. No somos muchos,
pero sí efectivamente hay algunas agencias de viaje que venden giras de estudio. Trata de buscar especialistas, empresas que se dediquen los 365 días del año a vender exclusivamente las giras de estudio. Y eso también hace que las certificaciones, de alguna manera las certificaciones que tienen las empresas, tengan algún sentido. Y a través de las certificaciones, las empresas se autorregulan. Entonces hoy día nosotros tenemos que en nuestro mercado de giras de estudio, nosotros como empresarios nos tenemos que autorregular. Claro, es que eso es porque hoy día no existe y por eso es importante la investigación que se realice. En Chile nosotros no tenemos un ministerio de turismo. No. Nosotros en Chile tenemos una subsecretaría que pertenece al Ministerio de Economía de Chile, ¿se entiende? Entonces, Economía y Turismo de Chile. Entonces, por medio de este ministerio grande, tenemos una subsecretaría que de alguna manera regula, de alguna manera la industria. Pero cuando estamos hablando que te regula la industria, te regula líneas aéreas, transportistas, hoteleros, ¿cachai? Claro. Pero así como este submundo de las giras de estudio, que mueve mucha gente. ¿Tú sabes cuánta gente más o menos? ¿Cuántos niños viajan en gira de estudio de Chile, por ejemplo, solamente a San Carlos de Bariloche? ¿Cuánto? Tírate un número. Mira, yo creo que unos 20.000. Estuviste cerca. Alrededor de 25.000 estudiantes chilenos visitan todos los años Bariloche. A Brasil. Me imagino que un poquito menos, son unos 15.000, 18.000. Está ahí muy lejos de la realidad. Estamos muy cerca. 20.000 estudiantes se registraron en Camboriú el año pasado. México. ¿Cuántos estudiantes chilenos visitan México? 5.000. Alrededor de 8.000. Entonces, estoy tirando para abajo todos los números. Pero sí, en general, la industria mueve del orden de 50.000, 60.000 estudiantes al año. ¿Se entiende? Entonces, es un negocio muy atractivo para la industria en general y hay muchísimos exponentes. Entonces, lo importante que estamos hablando acá, cómo escogerlo, qué es lo que tenemos que elegir. Por eso es importante, para poder lograr todo esto, tenemos que encontrar un comité o un grupo de apoderados que nos puedan apoyar, ¿cierto? Y ahí el rol del papá es el fiscalizador número uno. Yo, por ejemplo, me pasa mucho que los papás me dicen, ¿quién es el papá que tiene que ir a la gira de estudio? El papá el que parte. Y yo digo, es el papá que está organizando. Claro. Porque es el que sabe el contrato, el que sabe lo que habló con él, y el que conoce a los chiquillos. Y sabe lo que pasa, que si no es un correo de bruja. Te pasa mucho que nosotros como empresa, si tenemos, por ejemplo, una dificultad con un niño que se porta mal, vamos a decir, en la gira de estudio, vamos a llamar a la encargada del grupo desde Bariloche a Santiago para decirle, oye, ¿sabes que tenemos un niño que se está portando mal? La encargada del grupo va a llamar al apoderado o al profesor que está en el destino. Entonces, cuando la apoderada que está acá está en el destino, toque el tema de un niño. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa, la apoderada o el profesor que viaja se quedó con la sensación, porque él participó de varias reuniones, que por ejemplo la empresa que escogieron iban a volar en helicóptero en Beto Carrero, por dar un ejemplo? Claro. Entonces ese papá dice, oye, pero si la empresa me ofreció... ¿Por qué no conoce el producto de contrato? Porque no conoce el producto de contrato. Porque el que lo conoce realmente es el papá que hizo esta pega de fiscalización, en la comisión. Entonces, nuestro llamado también a ese papá es, si tú no vas a ir, entrega una posta bacán. O sea, pásale ese estandarte, pásaselo a otro papá que haga tu posta, pero también capacítalo, oriéntalo, dile qué es lo que compraste, cómo asesóralo. Porque el rol del papá básicamente está dividido en las etapas del proceso, ¿no? En el proceso de cotización hay un grupo, una comisión. Acá hay dos papás, hay que entender, hay dos roles. Está el papá que está en la planificación de la gira de estudio y está el papá que viaja en la gira de estudio. Claro. ¿Está? El papá que participa en la planificación tiene un objetivo. Primero, tener claro qué es lo que quiere el curso. Eso es fundamental. El primer punto es, yo tengo claro qué es lo que quiere el curso, cómo son los chiquillos, qué es lo que nosotros como papás queremos regalarle en esta gira de estudio a nuestros hijos. Claro. Ese es el rol del papá. Después, el papá también tiene que participar activamente en la selección de esta terna de empresa que vamos a licitar para que organicen la gira de estudio, que por lo general las giras de estudio son el mismo año, al año siguiente inclusive hoy día se están vendiendo con 2 o 3 años de anticipación. Sí, entonces se está vendiendo con mucho tiempo antes. Entonces ese papá tiene que estar a caballo, digamos, como digo yo siempre, encima de la planificación. Después
después de que se contrata el servicio inclusive, el papá tiene que estar también en la planificación estratégica de cómo reunir los fondos, qué actividades vamos a hacer. O cómo está el grupo, si qué tenía algún necesidades papá que tiene alguna necesidad, claro. o algún chico que tiene alguna necesidad. Y a su vez, dejar. tener una muy buena conversación, una reunión, establecer un lazo con la empresa para poder conocer también cómo va el avance, por ejemplo, en el crédito con los clientes, cómo los clientes están pagando, en este caso los papás. Entonces, el comportamiento de los pagos. A su vez, también ese papá es quien motiva a los chiquillos, porque los chiquillos a veces quieren ir, a veces no quieren ir, a veces tienen otro interés. Entonces, también es el motivador de los papás, o sea, de los chiquillos. Entonces, te das cuenta que este papá que está organizando la gira de estudio tiene cualquier pega. Harta pega, po. Por eso es importante que sea una comisión, 2 o 3. Entonces, y después se viene la gira de estudio. ¿Y en la gira de estudio qué tiene que hacer? Ahí tenemos otro perfil que es el papá acompañante. Claro, y no solamente tiene que cuidar al chico. O sea, más que cuidar a un niño, es cuidar, acompañar y proteger de alguna manera también. Y cuando hablamos de acompañar, es seguir de alguna manera lo que los chiquillos están haciendo. Y cuando estamos hablando de proteger, es velar porque lo que nosotros como papás compramos, la empresa lo entregue, pues. Entonces, cuando hablamos de proteger, no estamos hablando de cuidarlo del enemigo. Así como encima, no. No, estamos hablando de que... Los intereses de los papás que pagaron el viaje. Claro. Entonces que es un poco lo que hablábamos de esos programas que te incluyen y te incluyen cosas, pero no te explican lo que es. Claro, entonces, por ejemplo, por eso es tan importante, es tan hemos... importante tener claridad de las actividades que el grupo contrató. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es las experiencias de estos papás? Estos papás, dentro de todo, igual, yo siempre digo, a ver, cuando partimos hablando del papá encargado de grupo y del que va a la gira, antes, cuando yo coordinaba, me paraba en la puerta del bus, ¿ya? Y llamaba a todos los papás y a los chiquillos y les decía, a ver, ya, vamos a partir. Quiero que le den un aplauso a los papás que nos van a acompañar, bla, bla, bla. Sí, pero también me gustaría que ahora usted, cada uno con su hijo, vaya y converse y le explique que es el momento de emprender el vuelo, que ahora tiene que poner en práctica y sacarle un poco esta mochila que le pone al encargado, al papá. Porque nos pasa que yo lo escuchaba, por eso lo digo. A ver. Cuida a mi hijo, que es el ángel de mis ojos, y él no hace nada, es un angelito. Y cabrón, se portaba como el forro. Entonces teníamos al papá muy estresado. Y este papá que anda con esa mochila, muchas veces le cuesta un poco seguir el viaje. Pero de repente también nos encontramos con esta mamá o este papá que va y lo pasa chancho, ¿cachai? Porque tiene muy buena llegada con los cabros y al final tenés que andarla retando a ella. También tenemos eso. Oye, me hiciste acordar de tantos papás que yo partí muy joven de guía, po. Entonces me tocaba efectivamente tener que llamar a cuidado a algunos papás, po. Algunos papás que de repente vivían su propia gira porque no tuvieron. Y claro, y de repente estos destinos turísticos tan entretenidos, de repente como que te marean un poco, pues. Entonces se va un poquito el rol de que yo soy el responsable del cuidado, la protección y acompañamiento de los niños, y a veces me pasó muchas veces a mí como guía, sobre todo en los primeros años que no había tanto protocolo como hoy día, de que eran los chiquillos los que andaban cuidando al papá. Sí. Porque el papá es desfandado. O ese papá separado, o la mamá separada que se enamoraba de otro papá, también me pasó. Chuta, yo tuve la oportunidad de saber, yo no lo viví, pero tuve la oportunidad de saber de papás a veces que se enamoraban por ahí de los conductores. De los conductores, sí. Pero es parte de la experiencia, o sea, sí, a mí me pasaba. Mira, mientras pasa entre adultos, yo siempre digo, el cuidado con los chiquillos, yo siempre en esta cuestión soy súper ordenado y categórico. Que los chiquillos de alguna manera se enamoren, por ejemplo, del guía, o que les caiga, que los chiquillos, sí, a veces los chiquillos van y ven al guía como este superestrella, ¿cierto? Es casi natural. Claro, porque son adolescentes. Y es una autoridad. Y es natural, o lo ven como que lo admiran de alguna manera. Y eso está bien. Lo que está mal es que un guía se ande fijando en una niñita. No, o que un profe o que un apoderado se ande fijando en una niñita. Por eso hay que ir tomando los resguardos. Entonces, por eso cuando hablábamos del rol del papá,
¿cierto? El rol del papá no tiene que perder su horizonte. Entonces, cuando escogemos el papá, a veces los chiquillos pasa, y aquí no quiero irme en contra tampoco de los chiquillos, pero a veces los chiquillos dicen, oh, invitemos a ese papá, el buena onda, el que nos va a financiar, el que nos va a ayudar, ¿cachai? El que nos va de alguna manera a permitir todo. O va a ser vista ciega de las cosas que pasan en la gira de estudio. Pero el problema, Cami, es cuando pasan cosas, po. Sí, porque por cuando eso, pasan cosas, ese papá a veces es que se ve involucrado en volvemos a la situaciones conversación complejas, un poco anterior, pues cuando hablábamos de lo importante es cuando tenía una compañía, una empresa que está detrás y te va llevando a tener menos factores de riesgo, ¿cachai? En donde tú decís, oye, por ejemplo, lo mismo que hablábamos de las discotecas. En las discotecas los chicos van a estar acompañados y hay una actividad segura y una actividad vista por todos, ¿cachai? Oye, lo pasé súper bien hoy día, Cami. Sí, todo pero entretenido. quiero dejarte invitado para el próximo capítulo, a ti y a toda la gente que nos está mirando y nos está escuchando, invitados para el próximo capítulo para que nos sigan. Y la verdad es que se vienen temas súper, súper entretenidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las giras de estudio a Balneario Camboriú. Vamos a hablar del Balneario Camboriú, de Cancún, de Bariloche, que son los principales destinos que hemos tenido en estos últimos años. Perfecto. También estamos gestionando invitaciones de autoridades del mundo Genial. político, autoridades del mundo de las giras, coordinadores, exalumnos, así que ahí vayan dejándonos sus comentarios, déjenos la buena onda. Oye, también, súper importante, se nos ocurrió una idea, déjenos, envíenos una foto de la gira. Y la vamos a estar subiendo. O sea, mira, la gran mayoría de la gente que está viendo estos capítulos en nuestro canal de YouTube han sido ex pasajeros que han viajado con nosotros. Entonces, queremos recordar también tu momento. Entonces, si tienes fotos entretenidas, o si querías hacer un video y mandarnos un saludo, si yo fui tu guía, o si el Camilo fue tu guía, o si la Dani fue tu guía y nos queréis mandar un saludo especial y queremos recordar ese momento de tu gira de estudio, mándanos el material. Nosotros, por cierto, lo vamos a revisar antes, que pueda salir a la luz pública, que pueda salir, porque éramos muy jóvenes, yo era la mitad de lo que era ahora. Así Oye, que no, me acuerdo solamente en el aire cuando bailamos con la Daniela, con mi hermana, hicimos un baile ahí de los guachiturros en una gira de estudio. Mira, ¿estará el video? ¿Alguien te habrá grabado? Capaz que alguien me grabó con y lo vamos celular a subir. está por ahí. Así que si tienes un video entretenido de nuestras giras de estudio, o anécdotas que tú quieras contar de tu gira de estudio, o si eres papá y tuviste tu gira de estudio y quieres contar una anécdota, grábate un videito, cuéntanos un poquito y lo podemos tirar en nuestro próximo capítulo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, muchachos. Nos vemos. Chau. Chao, chao.